Aliados desechables, los arquitectos del chavismo hoy son sus víctimas políticas. Promesa reciclada, el gobierno vuelve a ofrecer menos burocracia. Escalada política, Petro habla de fraude y teme una guerra civil. Cada día trae nuevos acontecimientos que transforman el panorama de Venezuela. Aquí analizamos las noticias más importantes con profundidad, contexto y responsabilidad. Este martes 4 de agosto los invitamos a revisar juntos los temas que están marcando la agenda nacional e internacional. Soy Génesis Pérez, bienvenidos. La llamada revolución bolivariana terminó devorando a buena parte de sus aliados históricos. Hasta 6 partidos políticos que apoyaron a Hugo Chávez a tomar el poder e inclusive luego acompañaron a Nicolás Maduro fueron absorbidos, subordinados o intervenidos vía TSJ. El proyecto autoritario que ayudaron a levantar se los devoró cuando dejaron de ser dóciles y útiles a Miraflores. Quique Frías con los detalles. La llamada revolución bolivariana, nacida bajo supuestos valores de inclusión, terminó convirtiéndose en una cúpula de poder, acusada de estar alejada de los intereses de la población. El socialismo, fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez, no solo persiguió y censuró a sus enemigos políticos, también, y siguiendo el ejemplo mitológico griego de Cronos, se tragó a sus propios hijos, que en este caso el chavismo se tragó a sus aliados fundacionales. Todo este proceso jurídico que se ha llevado en contra del Partido Comunista, que tiene un carácter arbitrario, que ha producido una decisión inconstitucional e ilegal para ilegalizar, que ha dado como efecto ilegalizar al Partido Comunista de Venezuela. Hasta 6 partidos políticos, MEP, UPB, Tupamaro, PPT, Podemos y un histórico de las luchas de la izquierda, el PSB, fueron primero absorbidos, luego subordinados bajo maniobras políticas y luego, usando todo el peso del poder judicial que controla, el régimen chavista finalmente judicializó e intervino. Todo esto cuando disintieron, cuando dejaron de ser dóciles al autoritarismo que se hospedaba en Miraflores. Bueno, subordinados están al imperialismo norteamericano. Eso es lo que son todos esos grupitos de partidos, que si desde los más viejos hasta los más nuevos, de esos pedacitos de cosas, pues, que están tratando ahora de pegarlo con saliva el oro. A finales de 2006, Chávez absorbió a un grupo de partidos que le apoyaban para crear el PSV, entre ellos UPB, Tupamaro y MEP, aunque luego se desvincularon del gigante socialista. El primero siguió apoyando al oficialismo, aunque con tensiones. Los otros dos forman parte de los movimientos que el chavismo, usando al TSJ, ha intervenido y asignado directivas sumisas a Miraflores. Mismo caso para PPT, Podemos, fiscalizados en 2020, y el ya mencionado PCB, el gallo rojo comunista, el que subordinaron en 2023. O sea que el Consejo Nacional Electoral está actuando sin una sentencia, porque se sabe la decisión, pero no se sabe las motivaciones o los motivos que provocó esa decisión. La revolución que desea defender el poder popular terminó usando tribunales para disciplinar a sus propios hijos políticos. El Cronos rojo no se tragó solo a sus enemigos, también devoró a quienes le abrieron el camino al poder. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Se enciende el pulso ciudadano. Impacto Venezuela abre la ventana a sus respuestas respecto a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. Los diálogos en el país también pueden definir cómo se gobernará. Pero, ¿qué no debería negociarse bajo ninguna circunstancia? En una palabra, ¿qué crees que necesita hoy Venezuela? Comenzamos con Emanuel González, quien cree que la democracia jamás puede ser condicionada. Venezuela necesita justicia. Continuamos con Onésimo Sosa, quien opina que negociar con delincuentes es complicado, pero con estos que secuestraron al país como que se les complicó más a Estados Unidos. Mientras que José Hidrogo piensa que Venezuela necesita que el Rodrigato, Diosdado Cabello, junto con los militares y ministros, gobernadores, alcaldes y diputados, se vayan del poder porque no sirven, se les acabó el tiempo. Y terminamos con Carmen Materano, quien sostiene que Venezuela necesita democracia. Ya estamos cansados del régimen, robar, robar y robar. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Reducir los trámites administrativos vuelve a estar en la agenda oficial. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, aseguró que el gobierno buscará agilizar los procesos para la producción y las exportaciones, pese a que iniciativas similares
fueron anunciadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro sin lograr ninguna transformación de la gestión pública. Juliana Palmar nos explica. La simplificación de los trámites administrativos vuelve a formar parte del discurso oficial. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, aseguró que el gobierno busca garantizar a los productores nacionales procesos más ágiles, con el objetivo de reducir los tiempos de producción y facilitar la exportación de distintos rubros. El anuncio plantea eliminar obstáculos burocráticos para dinamizar la actividad económica y mejorar la competitividad del sector productivo. Reducir los tiempos es un objetivo que se le ha pedido. Aquí está la vicepresidenta administrativa y de gobierno digital que tiene la tarea de la simplificación de trámites, llevar este tema a pocos días, no más de una semana. Deberíamos estar ya listos. Y para eso las plataformas tecnológicas. Estamos trabajando incansablemente para seguir reduciendo trámites o eliminando los que se tengan que eliminar. Muchas veces uno ve unos trámites insensatos, no tienen ninguna racionalidad y que lo que hacen es perder tiempo al ciudadano. Durante una mesa de trabajo con el sector económico, Rodríguez aseguró que el Ejecutivo avanza en la simplificación de trámites a través de la digitalización de la postilla de documentos. Según explicó, la nueva plataforma de la Cancillería permitirá que los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, realicen este procedimiento de forma remota. La funcionaria afirmó que estas medidas forman parte de una estrategia para agilizar los procesos administrativos y reducir los tiempos que enfrentan los productores nacionales para producir y exportar. La estructura legal, la facilitación de los trámites, parece que es más fácil fabricar una bomba nuclear que facilitar los trámites del Estado venezolano. Parece, porque nos hemos dado contra la misma piedra, bajamos de ¿cuánto? De 120 a 65. 65 trámites. La promesa de reducir la burocracia no es nueva. Desde 1999, con Hugo Chávez, el Estado venezolano cuenta con una ley para simplificar los trámites administrativos. En 2014, Nicolás Maduro reformó esa legislación y creó un organismo para modernizar los procedimientos. Y este mismo año, la Asamblea Nacional volvió a sancionar una ley orgánica para la celeridad y optimización de trámites administrativos, con objetivos similares. A pesar de este marco legal, Venezuela mantiene una estructura de alrededor de 35 ministerios y cerca de 150 viceministerios, mientras la simplificación de los trámites continúa siendo una promesa recurrente de los distintos gobiernos chavistas, sin que se traduzca en una administración pública más ágil y eficiente. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Alex Saab ya tiene día y hora para rendir cuentas en Estados Unidos, el 8 de septiembre. Su juicio será ante un jurado y podrá durar 2 semanas. Pero mientras Saab enfrenta sus propios cargos, su proceso podría terminar dejando información útil para el caso que más adelante enfrentará Nicolás Maduro. María José Prado con el reporte. Alex Saab ya tiene fecha para enfrentar a la justicia estadounidense. Será el próximo 8 de septiembre, apenas unos meses después de su captura y mucho antes del juicio de Nicolás Maduro. El proceso será ante un jurado y está previsto que dure unas 2 semanas, una diferencia de calendario que pone primero en escena al empresario señalado como testaferro de Maduro. Ambos procesos, el de Alex Saab y el de Maduro, avanzan en paralelo como parte de la misma ofensiva del Departamento de Justicia contra la estructura del poder chavista. Si en ese juicio surge evidencia sobre el flujo de fondos, las estructuras offshore o quién autorizaba las operaciones, eso puede convertirse en prueba corroborante para el caso de Nicolás Maduro en Nueva York. ¿Cuál es la clave? Para que se introduzca formalmente tiene que cumplir con la cadena de custodia adecuada. Podemos observar que el Departamento de Justicia está construyendo el caso de manera acumulativa antes del juicio de Nicolás Maduro. Saab llega a este juicio después de declararse no culpable el pasado 22 de julio y pedir formalmente que su caso fuera decidido por un jurado. La Fiscalía estadounidense lo acusa de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de recursos. El expediente busca establecer cómo se habrían movido y ocultado fondos vinculados al gobierno venezolano. Y aquí está la diferencia que puede hacer relevante este juicio para Maduro. Saab será juzgado en septiembre, mientras el proceso contra el exmandatario será previsto
previsto para junio de 2027. Son expedientes distintos y con acusaciones diferentes, pero lo que salga a la luz sobre las operaciones financieras de Saab podría aportar información útil para entender las redes que rodearon al poder venezolano. Por ahora, la primera cita ante un jurado será la de Saab. Abrir la frontera prometía un bienestar compartido entre Colombia y Venezuela. 4 años después del giro diplomático, los números revelan un negocio más beneficioso para el comercio colombiano, en contraste con la economía venezolana, que sobrevive como un mercado netamente consumidor y con una industria desgastada. Juan Gutiérrez Gamba con la información. Hace casi 4 años, Colombia y Venezuela reabrieron su frontera y restablecieron las relaciones comerciales. La promesa era recuperar una integración económica que durante años fue una de las más dinámicas de la región. Hoy, las cifras muestran avances, pero también dejan claro que el intercambio sigue lejos de los niveles que ambos países alcanzaron antes de la ruptura. El comercio binacional entre Colombia y Venezuela, producto de esas decisiones irracionales del gobierno de Colombia de entonces, cayó a unos niveles muy bajos. Comercio binacional que llegó a exhibir cifras de 7.000 millones de dólares de intercambio comercial, bajaron a 70 millones, 50 millones, y luego con la apertura hemos venido recuperando el comercio entre nuestros países. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el comercio bilateral volvió a superar los 1.000 millones de dólares anuales, impulsado por la reapertura de los pasos fronterizos y la normalización de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, el intercambio continúa muy por debajo del récord registrado en 2008, cuando superó los 7.000 millones de dólares. Además, la balanza comercial sigue favoreciendo ampliamente a Colombia, cuyas exportaciones crecieron con mayor rapidez que las ventas venezolanas. La recuperación ha beneficiado especialmente a los departamentos colombianos de Norte de Santander y La Guajira, así como a empresas exportadoras de alimentos, medicamentos, químicos y manufacturas. Del lado venezolano también se reactivó parte del comercio formal y del transporte de carga, pero las limitaciones de producción, la falta de financiamiento y la incertidumbre económica han impedido un crecimiento similar de las exportaciones hacia Colombia. Venezuela necesita formalmente un plan económico, no unas líneas. Hace poco el vicepresidente de Economía, el señor Cristo Ortega, presentó en un foro 4 líneas de acción. Me parece positivo, pero necesitamos mucho más, porque son 4 líneas muy generales. Claro. Tú ahora tienes que construir eso en políticas concretas, acciones concretas, con plazos, con resultados, justamente para que la gente entienda la hoja de ruta. La era Petro logró formalizar el comercio y revitalizar la frontera, pero el balance económico expone 2 realidades distintas. Mientras Colombia celebra un mercado recuperado, Venezuela consolida una relación comercial basada en la dependencia del producto extranjero y la debilidad de su propia industria. Decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, el estado más golpeado por los terremotos del 24 de junio que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales. De acuerdo a declaraciones a medios locales del gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1.400 desaparecidos. Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 6.433 fueron catalogadas por las autoridades como de alto riesgo para ser habitadas y 9.866 fueron ubicadas como viviendas restringidas. Veamos. Decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más golpeado por los terremotos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1.400 desaparecidos. Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 6.433 fueron catalogadas por las autoridades como de alto riesgo para ser habitadas y 9.866 fueron ubicadas como viviendas restringidas. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos. La semana pasada el gobierno comenzó un proceso de demoliciones controladas en estructuras a punto de derrumbarse luego de los sismos. Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el golpeado estado costero de La Guaira. Con el objeto de agilizar la renta de departamentos para enfrentar la demanda de vivienda de las personas que perdieron su hogar, el Parlamento de Venezuela aprobó el viernes una ley de arrendamiento que busca aumentar la oferta de inmuebles.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo más temprano el lunes que la recién aprobada ley permitirá relaciones de ganar-ganar entre los propietarios de los inmuebles y quienes deseen alquilar. Ello tras décadas de incertidumbre entre propietarios por invasiones de inmuebles en medio de la falta de seguridad jurídica para recuperarlos. La norma pone fin a una ley restrictiva que en 2 décadas de chavismo desincentivó el alquiler. Rodríguez anunció también que su gobierno prevé entregar unas 4.000 viviendas al término del año y que ofrecerá financiamiento para la adquisición de inmuebles para los afectados por los terremotos más devastadores en la historia reciente del país. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que están marcando la pauta y repercuten en Venezuela. Revisamos estos hechos clave en nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Petro teme por una guerra civil en Colombia. El mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que tiene pruebas de un fraude en las elecciones presidenciales que perdió su candidato y dijo que la llegada al poder del ultraderechista Abelardo de las Priella puede desencadenar una guerra civil. Estamos ante un problema institucional indudablemente profundo, un fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre un volumen de votos enorme, presuntamente fraguado desde el exterior en contra del izquierdista Iván Cepeda. Justicia española exige respuestas sobre el capital venezolano en Plus Ultra. El juez que investiga en España el caso Plus Ultra pidió un exhaustivo informe sobre los cambios accionariales en esa aerolínea española a partir de 2017, año en el que ingresó el capital venezolano. La Fiscalía requiere esa investigación con el objetivo de analizar un eventual impacto de esta circunstancia en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública en 2021, igual que otras empresas del sector como consecuencia de la pandemia, según el escrito de la fiscal del caso, Elena Lorente, al magistrado de la Audiencia Nacional. Liberada futbolista venezolana detenida por el ICE hace casi 3 semanas. La futbolista venezolana Claudia Rodríguez, de 28 años, fue liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, luego de permanecer detenida durante casi 3 semanas tras ser arrestada cuando intentaba viajar al estado de Carolina del Norte. La liberación se produjo días después de que familiares y dirigentes políticos locales realizaran una protesta frente al centro de detención de Pompano, en Florida, donde exigieron su excarcelación. Rodríguez ingresó legalmente a Estados Unidos en 2017 y solicitó asilo. Posteriormente obtuvo el TPS y se encontraba a la espera de la audiencia de su caso migratorio cuando fue detenida. Así ponemos punto y final a la emisión estelar de noticias de Impacto Venezuela. Recuerden que para más tenemos contenido actualizado en nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima.